El nombre fue por mi papá, porque así le decían a él de chico. Pues siempre estuvo muy loco. Siento que sí, mi papá me ha guiado diferente. Siempre me ha dicho, güey, piensa diferente, cabrón. Está bien cabrón, es muy buena. Fíjate que yo tuve un negocio de sushi, un restaurante. Fue muy bien porque pues era servicio a domicilio. El problema es que teníamos que de la nada, de 0 a 100, pasar a ser un restaurante, formar una empresa como tal. Pues el restaurante fue muy bien, pero sí tuvimos varias crisis. Y en una de esas crisis, me acuerdo que un repartidor se accidenta. El seguro me pedía 14,000 pesos del golpe, creo, algo así. Le di la incapacidad al trabajador. Estaba jodido. 14,000 varos creo que era lo que traía en total de lo que se había vendido en todo el negocio, o sea, en toda la historia de ese negocio, ¿no? Bienvenidos a Capitanes, el podcast donde líderes que han conquistado su propio mar nos compartirán sus historias, aprendizajes y secretos de éxito. Aquí, entre una buena charla y una buena mesa, descubriremos qué significa ser un verdadero capitán. Buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenidos a un capítulo más de Capitanes. Este espacio donde unimos a líderes en cualquier ámbito, líderes empresariales, líderes sociales, personas que han destacado y que han sabido llevar su barco a buen puerto. El día de hoy nos encontramos con Fernando Fernández III, que ahorita nos va a contar un poquito más sobre su historia. Un influencer mexicano, orgullosamente guanajuatense, nacido en León y que ha trabajado durante varios años. De hecho, también me sorprendió ahorita leyendo precisamente su biografía desde los 11 años en temas de música, temas artísticos, temas ahora pues de narración, y que la verdad es que ha sabido contarnos historias increíbles a través de sus redes sociales, que he estado, y lo conocemos por supuesto por Instagram, últimamente también por TikTok, que ha crecido de una manera espectacular. Fer, un gusto saludarte y un gusto tenerte aquí en la mesa. No, hombre, gracias a ti por invitarme, gracias por esta invitación, esta charla. Pues vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué sorpresas salen. El día de ayer estábamos con un muy buen amigo de nosotros, que es Scott. Nos platicaba detalles que de verdad de repente pensamos que todo mundo sabemos, que todo mundo conocemos, pero son cosas a veces que nadie nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa antes de esta persona, de este creador de contenido, antes del loco Fer? ¿Quién era Fernando? ¿Quién era ese niño? Porque tenías 10 años antes de empezar con las redes sociales. ¿Qué hacías? ¿Qué te llamaba la atención? Pues siempre fui muy, muy curioso, estaba intentando, no sé, hacer algo de arte, de repente algo de música. Empecé con unos cursos de verano que mi mamá me metió, porque pues de esas veces que uno de morrillo es hiperactivo y tal, y me metió a unos cursos de verano de música. Para esto me compraron el Guitar Hero, el juego de PlayStation 2, y me encantó. Entonces dije, bueno, pues vamos con la música. Y pues ahí empezó este rollo de querer hacer arte, porque no nada más me enseñaban música, sino que aprendía ballet, o sea, también actuación, solfeo, piano, batería, baile, así, o sea, un chingo de cosas que englobaban eso, ¿no? Entonces, pues me encantó ese mundo, y a partir de ahí empecé a hacer música, a tocar la guitarra, y me acuerdo que cuando en la secundaria empezaban a aprender la guitarra, ya sabía más o menos 2, 3 acordes, entonces pues ya, ahí tenía una noción, y pues de ahí para adelante, o sea, de ahí, eso fue lo que me llevó a hacer lo que hago hoy, pero bueno, muchos años después, ¿no? Entonces, tu relación con el tema de la música y la actuación fue muy joven. ¿Fue de niño? Sí. ¿Y cómo fue precisamente ese cambio hacia el tema de la creación de contenido? Bueno, pasa muchos años después, pero justamente pasa porque
pues yo estaba intentando hacer contenido en redes sociales respecto a mi música para promocionarla y no me funcionó nada, ¿no? Nada de lo que publicaba mis canciones y tal, y de diferentes formatos y así, y de este modo y tal. Y pues no funcionaba nada, entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy a relajar un poquito, voy a empezar a hacer otras cosas, otros videos, otro formato, lo que sea. Y pues por accidente me pegó un video y a partir de ahí pues ya empecé con esto de la creación de contenido. Oye, y el tema, yo creo que digo, eres muy famoso por muchos videos y por muchas cosas que haces, pero el tema del storytelling, ¿no? De contar. ¿Por qué por ahí? ¿Cómo te diste cuenta que eras bueno para eso? Yo creo que, bueno, a ver, hay varias cosas que ahorita en retrospectiva, cuando veo mi vida, digo, ok, ya tenía esta noción, ¿no? Me acuerdo que siempre me ha gustado buscar historias de músicos o buscar historias de personajes históricos. Por ejemplo, me acuerdo mucho de estar revisando Wikipedia y leyendo mucho sobre biografías para saber cómo llegaron las personas que admiro a esos lugares. Por ejemplo, no sé cómo se hizo Nirvana, que es una de mis bandas favoritas, cómo se hizo famosa, ¿no? Cómo empezó, cómo fue picando piedra y llegando a ser una de las mejores bandas de rock, ¿no? Del mundo. Entonces me acuerdo que investigué su historia y luego veía la historia de Kurt Cobain, luego veía la historia de Dave Grohl y así me fui, o sea, como me interesaba saber todo para yo también poder hacerlo, o sea, replicarlo. Y pues ahí te ibas a una página y te ibas a otra y ya de repente terminaba, no sé, leyendo sobre la historia de México, cabrón, o sea, sobre la historia de, yo qué sé, Gandhi, o sea, diferentes personajes, ¿no? Que ahí estaban en Wikipedia y pues así empecé, o sea, pero eso no tiene que ver realmente con lo que hago, o sea, no está como vinculado, simplemente siempre me gustó, o sea, siempre me gustó y ahí quedó, ¿no? Pero lo que realmente hizo que mi contenido funcionara, pues fue un video viral, o sea, ¿sabes? Un accidente, o sea, como tal, porque yo empecé a contar la historia de Albert Hoffman, de cómo por accidente le cae una gota de un químico que estaba haciendo para una medicina. Okay. Y resulta que eso era alucinógeno. Entonces, en cuanto le cae la gota, bueno, pasa una media hora y empieza a alucinar. Y dice, pues, ¿qué es esto, cabrón? Y así se inventó o se creó el LSD, ¿no? Así lo sintetizó. Y pues ya, o sea, publiqué yo ese video, se hizo viral y a partir de ahí ya empecé un caminito, ¿no? O sea, otro y otro y otro y otro y así fue como jaló, cabrón, o sea, realmente. Oye, y esos primeros años, digo, cuando empezaste con el tema de esta narración, de estos videos, de esto que a ti te gustaba porque lo hacías por pasión, ¿no? O sea, al final del día creo que muchas veces el tema de la creación de contenido pues empieza como pasión, no como negocio, ¿no? Porque pues, al final de cuentas es algo que te gusta hacer. Emocionalmente te movía algo, decías, bueno, yo quiero compartir las historias. ¿Había una emoción en ti? Sí, sí, claro. Digo, al principio sí fue algo que pues me emocionó como tal el tener esa atención, ¿no? O sea, el tener esa viralidad y que la gente comentara y tal, me emocionó, pero me lo tomé con la cabeza fría. Dije, ok, ¿qué onda? O sea, ¿Cuántos años tenías ahí? Este video. no, esto fue en 2022 apenas, hace 3 años. Tenía 26 más o menos, Ok. unos 26. Eh, Me lo tomé ya con la cabeza fría. Dije, no, ok, es un video viral, no pasa nada. Digo, es un buen comienzo, pero tampoco estamos del otro lado, ¿no? Y empecé a pensar, o sea, ¿cómo puedo, a lo largo de mi vida, te digo que he visto todas estas historias, estas biografías, dije, ¿cómo puedo tomar estas historias que ya conozco y ponerlas en mi contenido, ¿no? Y sí, los primeros videos fueron recomendaciones de la gente. Bueno, el primero fue mi idea, ¿no? El segundo también fue una recomendación de la gente. Para el tercero, cuarto, ya estaba contando la historia de un mexicano, que fue el que inventó la televisión a color. Sí. Entonces, justamente eso, o sea, como decir, en México también tenemos cosas chingonas, también tenemos historias chingonas, entonces vamos a contarlas. Y me fui por ahí, o sea, por ese lado fue que dije, güey, el orgullo mexicano también tiene que estar presente aquí. Entonces, también todo ese tipo de cosas siempre me ha gustado.
como esas historias que no se cuentan, que son a veces dolorosas, tristes, que a la gente le duele, ¿no? Pues esas historias hay que ponerlas otra vez en el foco. Ok. Me gusta, eso realmente me apasiona. O sea, eso sí me gusta, que lo que no se está, hablar de lo que no se está hablando, o hablar de lo incómodo, ¿no? Hablar de lo que a veces nos duele. Y creo que eso está chido también, porque la gente lo aprecia mucho, pues. Sí, claro. Y se nota que te apasiona. Digo, Sí. lo narras con pasión. Yo creo que cuando haces algo que no te apasiona, se transmite. Ajá. Pero cuando te apasiona, puta, se Sí. transmite muchísimo más. Pero a ver, platícame. Fernando, digo, nació hace algunos años. Pero el personaje, Loco Fer, ¿cómo surgió? ¿Por qué decidiste de principio ese nombre? Y cómo surgió esa persona que transmite en redes con esa pasión, y cuenta esas historias. ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre de principio? El nombre fue por mi papá, porque así le decían a él de chico. Pues siempre estuvo muy loco. O sea, sí, él era así muy, muy loco. Yo, en contrario, salí más timidón, pero pues no sé, siempre me gustó llevar ese nombre porque, pues, por mi papá, y que la neta, pues, me ha apoyado un chingo, cabrón. O sea, de parte de toda mi familia, digo, mamá, mi hermano ahorita y todo, me han apoyado un chingo, pero siento que sí mi papá me ha guiado diferente. Siempre me ha dicho, güey, piensa diferente, cabrón. Tú no estás con el montón, o sea, siempre me ha hecho saber eso, que puedo hacer algo diferente, ¿no? Entonces, pues eso, creo que más que nada es por eso. O sea, si él se hubiera puesto otro nombre, yo me lo hubiera puesto. También. Sí, sí. Y más que nada es eso, para llevarlo presente y pues para recordarlo, ¿no? Estar ahí. Y pues mi personaje como tal, la verdad siempre te digo, he sido tímido, he sido una persona pues reservada, digo, también me gusta echar desmadre y todo, pero en general así soy, ¿no? Una persona tranquila, reservada. Y pues creo que eso también se ha reflejado en los videos, porque me gusta ser muy, muy analista, me gusta investigar bien para empezar todas las historias que cuento, pero por otro lado, siento que esa interpretación que a veces el personaje no está implícito, es decir, que si hay un personaje que actúa de tal manera, eso se deja a veces a la imaginación, entonces yo lo reinterpreto y lo hago a mi manera, como yo pienso que ese personaje hubiera actuado. Ok. Entonces, eso creo que también está muy, o sea, es algo muy mío, de que me gusta analizar, me gusta pensar cómo hubiera actuado esta persona en este momento, entonces es ahí como lo actúo yo, ¿no? Como yo lo interpreto. Y creo que ha funcionado muy bien. Sí. Entonces, pues creo que ha sido un buen comienzo. ¿Y qué buscas transmitir? ¿Qué transmites? O sea, para ti cuando estás en la cámara, ¿buscas transmitir alguna emoción en la gente cuando te ve? Totalmente, o sea, creo que es la principal razón de lo que hago. Transmitir una emoción, eh, ya sea tristeza, enojo, ¿sabes? O sea, no sé, melancolía, me gusta mucho la melancolía, digamos. Inspiración, motivación, no sé. En realidad, en general, creo que tus videos tienen tres cosas. El tema de nostalgia, drama, melancolía, como dijiste ahorita, pero también tiene humor, un humor diferente. ¿Pero dónde viene esa mezcla? Pues es extraño. La verdad es que de mis géneros favoritos, mucha gente podría pensar que mi género favorito, no sé, de películas o de lo que sea, es el drama, pero en realidad a mí me encanta la comedia. En 2016, si no mal recuerdo, tuve un accidente de moto eh, ahí en León, en una avenida en Torreslanda, una avenida importante. Tuve un accidente en el que pues, yo iba circulando, incorporándome al boulevard, una camioneta, perdón, me llega por atrás y salgo volando, la moto, creo que no fue pérdida total, pero sí estuvo muy, muy impactante el choque. Entonces a partir de ahí yo desarrollo ansiedad, ataques de pánico, cabrón. Todo este tema de pensar, no mames, ¿qué hubiera pasado si ahorita estaría muerto, cabrón? Mi jefe ahorita velándome y mi jefe ahorita haciendo los trámites y tal. Y esa madre me pegó en la cabeza duro. Entonces, la única salida
la verdad, que tuve fue la comedia, el humor. Eh, pues sí, que o sea, veía, no sé, ¿qué te puedo decir? Eugenio Derbez, Franco Escamilla, o sea, lo que sea que me hiciera reír. Y creo que eso también se me pegó un poquito, o sea, se me ha pegado un poquito. Y me gustaría también meterle ahí todavía más humor y más de este cotorreo. Lo mío, o sea, lo que me sale a mí del alma es drama, es melancolía, es tristeza, es inspiración, motivación, tal. Pero lo que yo consumo muchas veces es humor. O sea, consumo demasiado humor. Entonces, me encanta. ¿Y de dónde sale todo este tema? O sea, sale de temas de vivencias personales, de lo que ves en otros, de tu imaginación, todo el contenido donde lo sacas. Digo, aparte de la investigación que nos dijiste, ¿verdad? Ajá. Pues a ver, el otro día estaba platicando de esto. La verdad es que te puedo decir que yo creo que el 60% de las cosas, de las historias que salen son eh, de recomendaciones que me hacen mis seguidores. El 20% son de cuando yo estoy investigando. Me tomo horas para investigar. No sé, me pongo a ver contenido, me pongo a buscar historias de Google y tal. Y el otro 20% yo creo que sale en fiestas. En fiestas, en cotorreos, en pedas, como le quieras decir. Uh-huh. Sí, sí. Porque siempre estás platicando con alguien y, bueno, me pasa que estamos platicando con alguien y de repente, güey, ya contaste esta historia y yo, no, cabrón, ¿cuál es? No, pues te la voy a contar, es tal y tal y tal, no, pues déjala a punto, cabrón, y así, o sea, realmente de boca en boca y así fue como empezaron, pues, muchas historias. Hay muchas historias que conocemos de boca en boca, Sí. o sea, que no están en internet, que a veces no se han contado, pero como que de boca en boca las traemos. Entonces siento que de ahí también han salido muchas muy, muy buenas historias. Oye, ¿y cuál fue el momento donde dijiste, esto está funcionando? Esto sí está funcionando. Pues mira, al principio la verdad es que estaba a punto de rendirme porque pues no salía y no sabía cómo monetizar. Muchos no te dicen cómo monetizar, cómo puedes generar dinero con las redes sociales, porque en ese momento que yo empecé con TikTok, TikTok no pagaba. Acaba de pagar hace un mes, creo. Entonces, pasaron meses, yo empecé en abril, mi primer video viral fue en abril del 2022, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 5 meses pasaron para que yo dijera, esto sí está funcionando y sí vale la pena. Cuando me metí a un concurso en Guanajuato que se llama Hazlo Viral, bueno, del gobierno. Con juventudes. Con juventudes, Sí, sí. ajá. Empecé ahí en ese concurso, me seleccionaron de los finalistas y gané un premio. Pero deja todo el premio. Ni siquiera era económico, eran 5,000 pesos lo del premio. O sea, digo, se los agradezco bastante, pero más que nada el tema fue que pusieran mi video en una pantallota machín, como del tamaño de esta pared, y que me viera tanta gente y que gritaran y se emocionaran con el video. O sea, desde que salí en la pantalla ya estaban gritando. Y cuando terminó el video y hacen la transición y revelación de personaje, otro grito. Entonces, como que sentir esa energía de la gente en vivo, para mí fue como de, what the fuck, güey, esto está chido, esto me gusta, ¿no? Y esa emoción que tiene la gente en sus casas es la que tiene en vivo. Entonces, no sé, eso me tocó machín y dije, güey, tengo que seguirle. Aunque no esté ganando dinero, tengo que seguir. Ya eventualmente encontré la manera de hacer dinero y cómo poder monetizar esto y ya, pero dije, güey, este es el camino. Sí, tienes razón. O sea, muchas de las veces como creador de contenido no te toca ver lo que pasa detrás de la pantalla, ¿no? Porque entonces el video ves que la gente reacciona, sí, un like, pero a veces el like es más frío, evidentemente, que la emoción de la persona. Y cuando lo ves en vivo, cuando ves que realmente sí estás tocando a esas personas, sí estás llegando a esas personas, te toca otra fibra, ¿no? Y tú tienes eso en especial, en concreto, a diferencia de muchos creadores de contenido. Creo que lejos de buscar un tema de viralidad, porque, bueno, todo el mundo lo buscamos, buscas un tema de emociones. ¿Por qué? ¿Por qué enfocarte en emociones? Porque creo que tú especialmente te enfocas en temas
de causar emociones a la gente? Pues yo creo que es fundamental, digo, como yo te decía, es fundamental en mi contenido. Siempre busco qué emoción voy a generar con este contenido, ¿no? Con esta pieza, con este video. Eh, Porque cuando tú provocas emociones en la gente, es cuando realmente conectas con esta persona. O sea, tal vez con el alma de la persona, porque es muy puro. O sea, una emoción no se puede esconder. O sea, si tú estás enojado ahorita, lo puedes contener, pero eventualmente lo vas a sacar. Si tú quieres llorar ahorita, pues es difícil contener una emoción. O sea, ¿sabes? O sea, hay veces que te controlan las emociones, ¿no? Entonces, pues es eso. O sea, la emoción es una de las cosas más fuertes que, que tenemos. El sentimiento a veces no lo podemos controlar. Entonces, si tú le provocas una emoción a una persona con una pieza, es realmente cuando conectas, crea un lazo muy fuerte. O sea, creo que no hay lazo más fuerte que pueda generar una emoción de una persona a otra persona. O sea, no hay nada más. Creo que es fundamental. Entonces, si no genero una emoción con mis videos, no cumplí mi objetivo. Oye, y cuando esa emoción toca a millones, ¿qué se siente? Está muy cabrón. O sea, la verdad, está eh, mágico, cabrón. O sea, ¿qué te digo? Te digo, cuando pasó esto en vivo y eran, pues, no sé, unas 2,000 personas, tal vez poco menos, para mí fue algo loquísimo, cabrón. O sea, la química de mi cerebro se alteró totalmente, ya no volvió a ser la misma, cabrón. Y verlo reflejado en comentarios, también en los videos y en digital, pues también te genera algo súper chingón. No, es una locura, la verdad. Una locura muy, muy chida. ¿Y tú consideras, y digo, a ver, si sí me lo dirás cómo lo manejas, que tienes una presión por estar creando contenido siempre, mantenerte siempre viral? ¿Tienes una presión ahí? Yo creo que sí hay una presión, sí hay cierta presión. Digo, antes me atormentaba más, ahorita ya no tanto. Ahorita ya es como de, bueno, ya me liberé de esta carga, pero sí, y más que nada, pues una responsabilidad también a veces, porque muchas veces somos señalados, somos el blanco de, no sé, de odio, de miles de cosas, que a veces ni siquiera tenemos la intención, ¿no? Y la gente lo interpreta de cierta manera. Entonces creo que es eso también, o sea, como eh, tener esa responsabilidad de decir, ok, esto no lo puedo estar fomentando así como así. Ya no soy una persona que no tiene impacto, o sea, sino que por lo mismo que tengo este impacto, pues tengo que cuidar mis palabras, tengo que cuidar cómo me expreso, como tal. ¿Qué digo? Sigo teniendo la misma libertad de antes, pero sí hay cierto cuidado, sí hay cierta presión que obviamente siempre tenemos los creadores de contenido, los influencers. Afortunadamente creo que lo saben manejar bien, te digo, porque estoy en una edad en la que ya pasé por varias cosas, ya la cagué bastante, ya es como de, güey, ya, o sea, ya sabes por dónde está el rollo, entonces, pues, dale por ese lado, o sea, simplemente eso, ¿no? No es nada del otro mundo, pero sí hay cierta presión, la verdad. Hablábamos ahorita sobre el tema de la presión, ¿no? Que de repente se tiene cuando eres un creador de contenido o una persona que influye en las personas. Es decir, de alguna manera tienes un compromiso y una obligación, por así decirlo, con ese público que te sigue, porque al final de cuentas tienes una cierta influencia sobre ellos. ¿Pero alguna vez has sentido que no estás a la altura de tu público? ¿Alguna vez has sentido presión por estar a la altura de tu público? Pues yo creo que es algo que me pongo yo mismo me pongo esa vara alta, intentando hacer un contenido de calidad, intentando, eh, pues siempre en cada contenido dejar algo de valor, por lo menos, y conectar con un sentimiento. Entonces, creo que es eso, o sea, yo mismo me he medido conforme siento que debería hacer las cosas, porque pues, no hay reglas. Y sí, siento que la gente, a veces mi público me exige más, yo les doy más. A veces he intentado hacer cosas diferentes, más producidas, tal. Algunas han funcionado, otras no, pero siento que
la esencia siempre es la misma. O sea, mientras eso no cambie, yo creo que todo está bien. Mientras no cambie la esencia de querer dejar algo en las personas de valor, sin importar, digamos, tal vez la calidad del video, de la producción, de lo técnico, que siempre esté eso detrás, el valor que tiene la historia, el peso que tiene esa historia, ¿no? Entonces creo que es eso, o sea, la coherencia también de mis palabras y pues siempre agradeciendo el cariño de la gente. O sea, yo creo que es eso más que nada, ¿no? Nunca me he sentido que no he estado a la altura por eso mismo, porque yo mismo me pongo esa meta. Y esa vara alta. Pero Claro. al final de cuentas siempre creo que, digo, ese es un tema de un empresario, de un emprendedor, una persona que al final de cuentas no tiene, como dijiste ahorita, las reglas escritas, porque realmente uno va forjándose su camino. Y en eso a lo mejor somos la diferencia. Te decía que el día de ayer estuvimos con un amigo nuestro, con Scott, y él decía que muchas de las veces tu forma de pensar se marca por el círculo con el que convives. Decía, yo empecé vendiendo en una tienda de ropa con 600 pesos a la semana y yo me sentía el más rico del universo. Y luego trabajé aquí en Guanajuato Capital, que estamos aquí en este lugar que de verdad yo creo que es mágico porque siempre Guanajuato tiene esa magia especial, pero él trabajaba en las callejoneadas, ¿no? Y ganaba mucho y decía, no, yo con esto ya estoy más que rayado. Y luego de repente empiezas a convivir y ver, salir y ver el mundo. Pues él decía que se fue a Japón y con eso le cambió la vida. Pero esas metas te las forjas tú en tu cabeza, ¿no? Al final tú dices, sabes que yo quiero llegar a hacer esto y luego llegas a ese punto y quiero llegar a hacer más. Y esa a lo mejor es la diferencia de esa mente de empresario, de esa mente de emprendedor, a muchas de las personas que a lo mejor con esos 600 pesos se hubieran quedado, como decía Scott. Pero yo creo que conforme fuiste creciendo en las redes sociales y como persona, porque también evidentemente tienes un crecimiento personal, fuiste viendo cómo tus historias se transmitían a las personas y cómo influían. Pero existe una historia, un video que tú digas, ¿sabes qué? Ese video yo creo que fue el que cambió todo, el que me sorprendió, el que causó más impacto en la gente. ¿Existe uno? Pues mira, yo creo que fue el primero, te podría decir, y ya en este camino, en esta trayectoria, han sido varios los videos que han marcado un antes y un después, pero yo creo que uno de los más importantes ha sido el de Fray Tormenta. Es una historia que siempre me gusta hablar de ella porque eh, es una persona que era adicta a sustancias, tal. Incluso su madre lo quería muerto. O sea, es una persona que de verdad estaba hundida en lo peor de lo peor. Decide rehabilitarse, que de por sí es un cambio muy fuerte y con ayuda de nadie decide rehabilitarse, ni siquiera de su familia, imagínate. Entonces empieza este camino de la rehabilitación, busca la religión, va a las iglesias y los padres de las iglesias lo corren porque le decían que ahí no era anexo. Entonces lo corren y él a modo vengativo se convierte en padre de una iglesia también. Y bueno, pasan los años, él en su afán de ayudar a los niños que veía desamparados en la calle, empieza a pues albergarlos en la iglesia, ¿no? Para que tuvieran mínimo un techo donde estar. Y se dio cuenta que las limosnas pues no daban para mantener un albergue, ¿no? De niños. Entonces empieza a convertirse en luchador. Dijo, pues voy a luchar, a ver qué chingados. Se puso su máscara, empezó a luchar y empezó a ganar dinero para la fundación. Esta historia que te acabo de platicar es de Fray Tormenta y es la historia que inspiró la película Nacho Libre. Entonces, yo creo que es una de las historias más bonitas, surreales también que tenemos aquí en México. O sea, como era padre y era luchador. O sea, y que ha inspirado a todo el mundo, ¿no? Porque Nacho Libre es una película internacional. Entonces, yo creo que ha sido una de esas historias de las más importantes que he contado y de los videos que más han pegado también.
y de los más comentados y de los... Yo creo que ese video fue una locura. Y pues sí, o sea, te digo, han habido varias historias, varios videos, pero creo que ese es uno de los más cabrones que me ha tocado presenciar, ¿no? Sí, que has visto cómo mueve gente, ¿no? Y cómo emociona, que decías que ahorita que buscábamos emociones. Oye, y tuyo, o sea, ¿cuál ha sido para ti el mayor aprendizaje que has tenido en este medio, en el tema de la creación digital? Pues han sido muchos, pero yo creo que a ver, uno de los principales es que la gente no la engañas. Si tú no eres una persona real, una persona auténtica, no la engañes, cabrón. Y pues que te des a la gente, o sea, que realmente estás ahí por la gente. Y pues yo creo que no volverse loco, ¿no? También creo que es importante. O sea, es un muy buen aprendizaje, un muy buen consejo tal vez que les podría dar, consejo no pedido a las personas que quieran hacer creación de contenido. Que no se trepen a un ladrillo. Güey, he visto personas de todos los colores, de todos los sabores, millones de seguidores en su peak, en el momento, están en su pleno auge, son personas sencillas. Y dices, güey, yo que soy apenas con 2 millones de seguidores, 3, 4, los que sean, ¿qué le voy a andar contando a este güey con 50 millones de seguidores siendo tan humilde, tan sencillo? Y yo me quiero subir en la... O sea, yo creo que esa es otra cuestión también, ¿no? Digo, hay muchas cosas que he aprendido en este camino, muy interesantes. Pero yo creo que es eso, o sea, mantenerse, enfocarse, no volverse loco. Y pues la constancia. O sea, tener constancia. Si no tienes constancia, en este mundo te olviden, ¿no? Ya estamos a un swipe de que te olviden, ¿no? Entonces, pues eso. ¿No? Sí, la verdad es que sí, digo, y en todo, ¿eh? Dice mi mamá, pues, que es mucho yo creo que a todo mundo nos forjó nuestra mamá, ¿no? Pero el tema de la disciplina es básico. O sea, puedes ser el más malo en lo que tú quieras, pero si tienes la disciplina, te vas a convertir en el más bueno. Sí, a huevo. Por mera necedad, te vas a convertir en el más bueno. Sí, obvio. Y ese tema de la constancia es por supuesto, necesario. Y yo estoy seguro que esto te lo han dicho, pero quiero saber qué se siente. El día de ayer que estábamos, salimos ayer aquí en Guanajuato y se acercaba una persona y te saludó, ¿no? Evidentemente muchas personas te conocen por tus seguidores, pero también creo que muchos de esos seguidores, para ellos eres su inspiración. Y yo creo que más de alguno te lo he dicho. En algún momento te dijo, ¿sabes qué? Pues que me inspiro en tus videos o me gustan tus videos. ¿Y qué sientes cuando te lo dicen? No mames, súper cabrón, porque me han pasado anécdotas muy locas. Han habido creadores de contenido que se han inspirado en mis videos y que a partir de ese momento empezaron a hacer redes sociales. O sea, hay un güey que se llama Flores el Patrón, que, ¿sabes? Lo ubicas. Claro, en Ciudad de México. Que vende flores. Sí. Vende flores de una manera muy curiosa. Y yo me acerqué una vez en un evento a pedirle una foto. Le dije, güey, pues una foto y tal. Y me dijo, no mames, cabrón. Me dijo, tus videos me inspiraron a hacer contenido en redes sociales. Los quise hacer como tú, pero me tumbaron los 2 videos que hice. Y en vez de agüitarme, dije, tengo que hacer contenido de otra cosa. Y empecé con las flores. Bueno, ya creo que ya vendía flores. Y dijo, lo voy a hacer en redes sociales, flores y redes sociales. Y empezó con su contenido de ese pedo, de Flores el Patrón. Entonces dije, no mames, o sea, ¿cómo es que empezó esto inspirándose en mí? O sea, inspirándose en los videos yo creo que más que nada, él tenía hambre de hacer redes sociales, tenía hambre de hacer videos, de crear contenido. Tenía como esa sensación de querer hacerlo. Y pues dijo, voy a juntar estos dos, con el negocio de las flores con las redes sociales y el hambre que tengo de hacer redes sociales, ¿no? Entonces lo juntó y se convirtió en Flores el Patrón. No mames, qué loco. O sea, yo nunca pensé que hubiera pasado algo así con ninguna persona, o sea. Y no, me ha pasado mucho, o sea, he tenido muchas historias así. En Tijuana también una persona me dijo, güey, por ti, por tus videos, me levantaba cada mañana cuando no tenía chamba, cuando estaba buscando, cuando mi esposa ya estaba embarazada, teníamos una niña tal, y por ti le echaba ganas, cabrón, o sea, porque decía, güey, las personas que salen en los videos de este cabrón son personas que se superaron, que pudieron lograr, que no tenían nada y que
fueron forjando su camino. Y eso me dijo el güey, o sea, por ti me levanté cada día, cabrón. Si no hubiera sido por ti, yo creo, ya me hubiera ido a este mundo, cabrón. Diciendo, no mames, o sea, qué loco, cabrón, que haya personas así que lo hayan inspirado mis videos a tal grado de mantenerse firmes aquí, ¿no? Y de seguir luchando. Qué chido. Entonces, pues es una inspiración muy cabrona. Te digo, me han tocado así miles de historias que me han topado en la calle y que me han dicho. Y no, pues yo agradecidísimo, cabrón. Al contrario, pues no tengo ni cómo pagárselos, ¿no? Sí, te creo. Al final de cuentas también es algo que a veces ni siquiera mides, ¿no? La inspiración, lo que inspiras, lo que motivas en las personas. Oye, ¿y qué pasaría entonces si no estuviera haciendo videos? ¿Qué haría Fernando el día de hoy? Bueno, pues yo creo que la música, cabrón. Sí, mira, si por mí fuera, yo estaría tocando en un bar de quinta, si quieres, lo que sea, ahí, Rock. rockeando y la Ajá. chingada. Y ahí, cabrón, o sea, yo creo que eso sería lo mío. E intenté a veces, bueno, algunas veces también intenté meterme en bandas versátiles. Estas bandas de bodas, de cumpleaños, de lo que sea. Ahí estaría yo echando desmadre y tal. O sea, yo creo que eso es lo que haría. La verdad no me veo, nunca me vi en otro lugar que no sea ese. Siempre tuve ese síndrome del impostor. Tal vez no soy tan bueno, tal vez no pega, tal vez no funciona. Pero siempre había algo dentro de mí que me decía, dale, 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 dale. Mi familia, o sea, siempre me ha apoyado mi mamá, mi papá. Entonces, en lo que yo haga, o sea, si yo les digo ahorita, güey, yo quiero ser taxista, o sea, me van a apoyar, o sea, les vale madres. El chiste es que sea feliz, ¿no? Y eso siempre me lo ha dejado bien claro. Entonces, yo creo que sería músico de... He tocado en la calle también y fíjate que en la calle no va nada mal. O sea, la verdad, ser músico de calle, yo creo que deja más que una banda eh, versátil o rock o tal. No sé. Mira. Sí, me aventé un ratito en la calle, en Playa del Carmen, he tocado en León, en varios lados. Y está chido. De que se vive de eso, se vive de eso. O sea, eso sí te lo puedo firmar, ¿eh? Así que, pues, mal tampoco me iría. Bueno, quién sabe. Pero espero. Yo creo que no, digo, al final de cuentas, lo que haces con pasión lo haces bien. Esa es una realidad. Y si lo haces con pasión el tema de la música, híjole, te va muy bien. Yo te decía fuera de cámara que este programa, bueno, se llama Capitanes y precisamente lo empezamos con la idea, más bien empezamos con la idea para que la gente se inspirara a través de las historias y sintiera las historias cercanas. Es decir, esos chavos que el día de hoy tienen un sueño, un anhelo de ser creadores de contenido, de ser empresarios, de ser lo mejor en el rubro que quieran, que lo vean que es posible. Es decir, que no vean tan lejano esas situaciones de éxito o esos casos de éxito, sino que vean el camino para poder llegar a el éxito que ellos decidan. Como dijiste tú también, lo que ellos decidan ser para ser felices, que lo sean, pero que sean los mejores, ¿no? Que busquen ser los mejores. Dice mi papá que si yo quería ser barrendero, que fuera barrendero, pero que fuera el mejor barrendero. Esa es una realidad. O sea, puede ser lo que tú quieras hacer, pero que seas el mejor. Y creo que realmente tú vas por ahí, ¿no? Estás buscando siempre ser el mejor, te apasiona. Pero ¿tú a dónde crees que en este momento vaya tu barco? ¿Hacia dónde lo estás dirigiendo? ¿Qué es lo que sigue para Locofer? Yo creo que he dejado un poquito la música de lado, entonces me voy a ir ahorita con la música. Siempre es un tema que me apasiona mucho, entonces justo con la música, en cuestión de las historias, quiero contar las historias cada vez con más detalles, con más extendidas. Entonces estoy en eso también, intentando hacer historias contadas con mi voz, habladas, tipo podcast también. Y pues yo creo que viajes. Los viajes siempre me han nutrido mucho. Hace poco vengo de Guatemala el fin de semana pasado. Y ver otra realidad es justamente algo inspirador también para mí, como que ver cómo viven las personas en este otro lugar del planeta. Te digo, Guatemala siento que tampoco es algo muy diferente. A nosotros tenemos culturas unidas con la maya y cosas ahí similares, pero de cierta manera, pues sí es algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, eso creo que me gusta mucho, viajar para inspirarme. Ahorita con lo de la música, que tengo pues muchas canciones ahí guardadas, quiero ya que salgan y contar historias cada vez más
más extendidas, más detalladas, más largas. Yo creo que eso es lo que viene. Entonces, música, viajes y dedicarte más y especializarte más en el storytelling, que es lo que haces y haces muy bien. Y fíjate que sí, la verdad es que, como tú dices, inspiras a muchas personas. Personalmente también he escuchado obviamente tus historias y la verdad es que, jole, te sumerges en ellas. O sea, parece que te estoy escuchando ahí al ladito mío, aquí en el oído, contándome la historia, porque lo cuentas con tanta inspiración que la verdad sí se siente y se transmite, ¿no? Eso que tú mencionas. Y te hablaba del barco hacia dónde va, porque a veces muchas de las veces cuando nosotros pensamos llegar a un punto, la realidad es que a veces no terminamos, ¿no? O llegando a ese punto, o llegamos a otro punto, o llegamos más retrasados, o a veces no llegamos. Y a veces el no llegar a ese punto, llevar a tu barco a ese puerto donde tú quieres, pues te sientes mal, ya no lo quieres hacer, eh, eh, te desmotiva. Hay muchas circunstancias que pasan en la vida, en el trabajo, a veces con tu relación de pareja, a veces con tu familia, que hacen que realmente no logres tus objetivos. Y una pregunta que siempre hacemos en el programa de Capitanes es, para ti, ¿cuál ha sido tu peor tormenta? ¿Cuál ha sido esa tormenta que lanzó tu barco hacia otro lado, que tenía contramarea, que tenía viento? ¿Cuál para ti fue esa tormenta? Esa pregunta está bien cabrona, es muy buena. Fíjate que yo tuve un negocio de sushi, un restaurante, en pandemia. En pandemia fue muy bien porque pues era servicio a domicilio. El problema es que teníamos que, de la nada, de 0 a 100, pasar a ser un restaurante, formar una empresa como tal. Y yo no sabía cómo se hace una empresa, ¿no? Entonces empezamos con empleados, personas, colaboradores que nos ayudaban, que pues, nos querían ver la cara, que teníamos 1000 problemas y luego empezamos también pues a crecer. Ya no nada más éramos un restaurante de servicio a domicilio, sino que también éramos un restaurante para comer ahí. Entonces era administración, era coordinación, era todo un tema, o sea, de muchas cosas que había que ver, ¿no? Que son las cosas normales que se ven en un restaurante, pero yo no tenía esas herramientas. Las fui adquiriendo conforme al tiempo, conforme a la experiencia, conforme a todo. Bueno, pues el restaurante fue muy bien, pero sí tuvimos varias crisis. Y en una de esas crisis, me acuerdo que, te lo voy a contar rapidita, un repartidor se accidenta, el seguro me pedía 14,000 pesos del golpe, creo, algo así. Le di la incapacidad al trabajador y estaba jodido. 14,000 varos creo que era lo que traía en total de lo que se había vendido en todo el negocio, o sea, en toda la historia de ese negocio, ¿no? Entonces dije, ya valió madre, pues voy a tener que dar todo el dinero. Este güey está en incapacidad, entonces un trabajador menos, yo voy a tener que trabajar por él. Se me vino el mundo encima. Horrible, horrible, horrible. Y a partir de ese momento empecé con ansiedad, empecé con ataques de pánico, tal. De hecho, tuve un ataque de pánico muy fuerte, donde me paralicé totalmente, donde realmente dejé de hablar. O sea, no podía hablar, no podía articular, balbuceaba. Las manos se me entumecieron todas, me puse frío, me tumbé en el asfalto en la calle, que no podía andar más. Toqué fondo muy duro emocionalmente en ese momento. Y pues cuando tocas fondo, lo único que queda pues, es subir, cabrón. Entonces ya ahí dije, ¿sabes qué? Voy a subir, voy a subir, voy a subir. No voy a dejar que esto me controle. A final de cuentas, ni siquiera me cobraron los 14,000 pesos que me estaba cobrando el seguro. El chavo se salió por su propia voluntad y todo siguió normal. O sea, pasó todo esto tranqui. Yo estaba atormentando por dentro por todo lo que se me venía, pero al final todo salió bien. Y creo que ese fue uno de los puntos, pues sí, más bajos que llegué a tocar en cuestión emocional, en cuestión personal. No tenía nada, o sea, había construido un poco y se me fue toda la basura, ¿no? Bueno, pensé que se me iba a ir toda la basura, ¿no? Y a partir de ese momento, pues seguí con el negocio. Afortunadamente, nos fue bien y tuve este tiempo para hacer videos. O sea, el negocio me dio el tiempo necesario para poder experimentar, hacer videos y tal. Entonces yo creo que de ahí surgió esto, o sea, que fue una oportunidad. Yo no lo vi como que, ay, ya se jodió mi vida aquí, ya estuvo, o sea,
No, como dije, bueno, está bien, toqué fondo, me pasó esto, pero necesito tomarlo como una oportunidad. En vez de estancarme y quedarme, güey, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. O sea, y lo que sigue. Invertí en un negocio de tatuajes también, cuando ya nos iba más o menos bien en el restaurante. Invertí todo mi dinero. Perdí como 200,000 pesos. No vi ni un peso. No vi ni un solo peso de eso. Fueron varios errores decisiones malas. Y a final de cuentas el negocio no me apasionaba tanto, pero afortunadamente me dio ese espacio que te digo para poder experimentar y hacer contenido. Y para hacer lo que hoy hago, porque también tener tiempo es un privilegio. Yo sé que no todos lo tienen. Hay personas que se levantan a las 7 de la mañana, terminan de trabajar a las 5 de la tarde, hacen 1 hora en autobús, llegan a su casa a 6, 7 de la noche, cena, duérmete y al siguiente día lo mismo. No mames. Estoy consciente del privilegio que es. No cualquier persona lo puede gozar, pero cualquier accidente, cualquier cosa mala que pase en tu vida es una oportunidad también. Y te lo digo así, estoy segurísimo, o sea, 100% convencido de que si algo está fallando, lo puedes aprovechar como una oportunidad para crecer. Definitivamente el tema de los problemas, sí te traen beneficios cuando sabes aprovecharlos, ¿no? Mi padre también me dice mucho y muy seguido que el problema no es caerse, o sea, es levantarse. Y cada que te levantas, yo creo que te levantas más fuerte, ¿no? Con mayor ganas de hacer las cosas y con un aprendizaje. Digo, en su mayoría de las personas creo que no nos tropezamos muchas veces con la misma piedra, al menos que sea por gusto. Porque hay unos que hasta tenemos el gusto de tropezarnos con la misma piedra. Y la verdad es que yo tengo que decirte que sí realmente, aunque tú lo sabes, quiero hacerte consciente de que eres la inspiración de muchísima gente. E inspiración buena, porque hay gente que también inspira a lo mejor para lo negativo, ¿no? O inspira para cosas que no tienen un valor. Pero lejos de lo que transmites en los videos, eres lo que realmente eres tú. Eres una persona que tiene un valor. Eres una persona que quiere transmitir ese valor hacia las personas y lo haces de manera, pues muy bien, muy buena. Las personas aprenden de ti, conocen de ti y llevan lo que tú tienes adentro también dentro de ellos, ¿no? Las personas ahora pueden decir que Loco Fer es una persona que inspira y que da valor a miles y millones de personas en México. Así que yo te puedo decir que eres un capitán, que eres una persona que ha sabido llevar ese barco hasta el momento a un muy buen puerto, y no solamente el tuyo, sino que has traído miles de barcos y millones de barcos a esos buenos puertos. Entonces quiero agradecerte por ser esa persona que inspira a millones de personas en el mundo, porque inspiras a millones de personas en el mundo. Quiero agradecerte por ser esa persona que transmite valor a estos seguidores y también a los que no te siguen, porque también esas personas que no te siguen, estoy seguro que también les inspiras cosas buenas en ellos. Agradecerte por estar aquí con nosotros, porque la verdad es que yo sé, como tú decías, que el tiempo es muy valioso. Y esto que nos dedicas el día de hoy, estas 2 horitas, esta horita de estar aquí platicando, la verdad es que es muy valioso para mí y para todos. Agradecerles a ustedes también por estar en un capítulo más de Capitanes. Agradecerles que compartan, que se suscriban y que por supuesto estén aquí para la próxima, para que conozcamos a más personas como tú, hermano. No, hombre, gracias, sí, qué palabras tan bonitas y pues muchas gracias por la invitación y por todo esto. Gracias por estar con nosotros y la verdad es que hoy aprendimos muchísimas cosas y aunque ustedes no lo sientan, que yo creo que sí, yo la verdad el día de hoy termino más inspirado que antes. Qué chingón. Gracias, amigo. Hombre, a ti. Gracias por estar. Gracias. Gracias a ustedes. No olviden suscribirse, no olviden compartir y por supuesto estar pendientes del siguiente capítulo de Capitanes Podcast.